quedó el aviso para todos y todas de que está siendo grabada, así que hay que cuidar el lenguaje o el comportamiento frente a las cámaras. Ya se ve la presentación, ¿cierto? No, todavía No. no, porque la dejamos de compartir. Aquí vemos los participantes. Vamos a comenzar. Ya, ahora sí comenzamos. Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas a esta tercera sesión del ciclo de charlas del 2021, el ciclo 1, que es charlas organizadas por la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas, con el propósito de conocer, colaborar y generar sinergia en cuanto a investigación, en cuanto a ideas, análisis, con la gente que participa en nuestra facultad, especialmente investigadores, grupos de investigación, investigadores de postdoctorado, etc. Así que para comenzar le voy a dar la palabra a la doctora Romina Rojas, quien es miembro de la Dirección de Investigación, para que nos dé la bienvenida y así dar comienzo a esta sesión. ¿Sí, profesora? Gracias, Sergio. Bueno, bienvenidos a todos. Yo creo que ya la introducción de Sergio dejó en claro cuál es el objetivo de este tipo de ciclo de charlas y me parece tremendamente grato ver que la convocatoria reúne a muchos investigadores de esta facultad justamente para compartir y discutir parte del trabajo que está realizando, aún en tiempos de pandemia. Cada uno ha seguido con sus líneas de investigación y ha seguido también intentando terminar sus proyectos, avanzar con sus proyectos, así que nada, darles las gracias y la bienvenida para que podamos escuchar nuevamente esta tercera charla. Así que adelante, Sergio. Muchas gracias, profesora. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Voy a destacarlo aquí para todos y todas, a Viviana Pérez. Bueno, Viviana es doctora en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Concepción, cuenta con 7 publicaciones ISI, entre las cuales realiza colaboraciones centradas en el análisis de la sinapsis neuromuscular. Además, ha realizado pasantía de investigaciones en Tel Aviv, Israel, como también ha participado como expositora en diversos congresos nacionales e internacionales. Su línea de investigación se basa en el estudio del rol de neurotrofinas sobre la mantención, regeneración y envejecimiento de la sinapsis neuromuscular. Actualmente es investigadora postdoctoral Fondesit, cuyo objetivo es determinar si la actividad del factor de transcripción CREP y una señalización local mediada por las neurotrofinas BDNF y TRKB está involucrada en la mantención y regeneración de la sinapsis neuromuscular. Así que esta es una breve reseña del trabajo y de quién es nuestra invitada el día de hoy. Así que, Viviana, te damos las gracias por estar junto a nosotros, por compartir tu conocimiento y experiencia en tu línea de investigación. Y la pantalla, el micrófono es todo tuyo, puedes compartir y nosotros estaremos atentos a escucharte y luego tenemos un tiempo de preguntas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Se ve? Perfecto. Ya, buenas tardes. Entonces, mi tema que nos convoca hoy día es hablar de neurotrofina y CREF como reguladores de la arquitectura de la sinapsis neuromuscular. La sinapsis neuromuscular es el contacto entre una motoneurona y el músculo y nos permite el control del movimiento y nos permite hacer nuestra vida tal como la conocemos, caminar, correr, hacer deporte, bailar. Sin embargo, esta conectividad se puede perder, ya sea por eventos traumáticos, por accidentes o por patologías asociadas a la sinapsis neuromuscular. Hasta el día de hoy se ha reportado este año que hay aproximadamente 1079 enfermedades neuromusculares que corresponden a mutaciones en 608 genes distintos que afectan a 608 proteínas diferentes,
afectando obviamente la calidad de vida de los pacientes, así también como un problema de salud mundial. De ahí la relevancia de conocer los mecanismos moleculares que están implicados en mantener estable esta conectividad de esta sinapsis desde el momento, desde que uno nace hasta el envejecimiento, para posteriormente poder proponer estrategias terapéuticas que puedan servir para permitir la reconectividad de esta sinapsis en el caso que se pierda. Anatómicamente, la sinapsis neuromuscular está formada por una motoneurona cuyo soma se localiza en el asta ventral de la médula espinal. Está el axón que llega e inerva una fibra muscular esquelética. En la zona de contacto, la membrana del músculo se invagina y en estos pliegues, en las crestas, se localiza el receptor de acetilcolina que va a recibir al neurotransmisor. Hay un tercer componente de esta sinapsis, que son las células terminales de Schwann, que se localizan por sobre el terminal del axón motor. Y en una vista de microscopía electrónica observamos acá el músculo, la motoneurona, y que en la zona de contacto se imagina, y en estas zonas electrodensas entonces está el receptor de acetilcolina. Este aparato posináptico, los receptores de acetilcolina se agregan en la fibra muscular y lo podemos marcar con alfa-bungarotoxina. Y dan este tipo de estructura, las cuales se denominaron pretzel por su similitud a las galletitas. Entonces, estos agregados de los receptores de acetilcolina pueden varían durante el tiempo, desde el momento que nacen, desde estadios postnatales tempranos hasta el envejecimiento. Así, en estadios postnatales tempranos, están estas formas como de O o de C, y ya en una etapa de la unión neuromuscular adulta, la complejidad y el tamaño incrementa, y están estos pretzel, donde están con mayores aperturas a la periferia, y en el envejecimiento esto es fragmentado. Esta diferenciación posináptica, esta mantención en la estructura, así como también la función de esta sinapsis, una de las vías de señalización que regula esto es la vía de señalización de la neurotrofina, que son una familia de factores de crecimiento que promueven el crecimiento, desarrollo y supervivencia neuronal. Hay 4 neurotrofinas que son secretadas de una forma inmadura, escindidas proteolíticamente, y se unen con afinidad específica a su receptor TRAC. Sin embargo, hay un segundo receptor, que es el receptor P75, que puede unirse y funcionar como correceptor de todos los receptores TRAC, unir a toda la neurotrofina en su forma madura o en su forma inmadura. Ahora, ¿dónde están estas neurotrofinas en la unión neuromuscular? Bueno, los diferentes receptores y diferentes ligandos se expresan diferencialmente los 3 componentes de esta sinapsis, tanto el terminal del axón motor, los agregados receptores de acetilcolina, que es el aparato posináptico, y las células terminales de Schwann. Las células terminales de Schwann, donde el receptor TRAC-B y P75 y su ligando BDNF son expresados en los 3 componentes de esta sinapsis, porque se sabe respecto a estos receptores, se sabe que el receptor de neurotrofina TRAC-B se expresa enriquecidamente en la región de la sinapsis neuromuscular en los 3 componentes, y la disrupción de la señalización mediada por TRAC-B, ya sea por adicionando una variante trunca al receptor de neurotrofina o por el ratón heterocigoto para TRAC-B, produce la fragmentación del aparato posináptico de estos pretzel. Es decir, TRAC-B es necesario para mantener esta estructura tipo pretzel. ¿Qué pasa con ahora el receptor P75? Bueno, se sabe de que inhibiendo el receptor P75 en estadios postnatales tempranos produce la polinervación del aparato posináptico, es decir, más de un axón motor contacta estas estructuras posinápticas, y que sin embargo esto es revertido ya en el ratón knockout P75 a las 14 semanas, donde solamente está monoinervado, que es lo que corresponde. Entonces ahí sale la primera pregunta. ¿Qué pasa con P75? ¿Puede controlar o regular también la morfología de la unión neuromuscular? ¿Puede regular la morfología de estos pretzel? Entonces esa fue la primera pregunta que quisimos responder con la tesis de doctorado,
en el laboratorio del doctor Juan Pablo Enrique, donde caracterizamos un ratón knockout para el receptor de neurotrofina P75, y vimos principalmente que P75 estaría controlando, organizando la sinapsis neuromuscular adulta mediante regulando la disponibilidad de las vesículas sinápticas. Dentro de los principales resultados que encontramos en este estudio, observamos que acá está el aparato postsináptico, entonces los pretzel, y los clasificamos en una apertura que es de menor complejidad o de múltiples aperturas que son más complejos. Y los ratones P75 presentan un incremento en estas estructuras de una apertura en desmedro de múltiples estructuras. Es decir, son menos complejos. A nivel ultraestructural, por microscopía electrónica, está acá, está la motoneurona, y estas son las zonas de contacto con la fibra muscular esquelética. Observamos que el perímetro de estas invaginaciones es disminuido en los ratones knockout P75, así en los plegamientos secundarios, dando cuenta de una alterada ultraestructura de la sinapsis neuromuscular. Estos ratones también presentan dentro de múltiples alteraciones una disminución en la fuerza muscular, observada aquí donde los ratones son desafiados a obtener pesos crecientes, una disminución propia en la contracción del músculo, la fuerza de contracción del músculo, al estimular el músculo directamente, la fuerza de contracción es menor en los ratones knockout P75, y alteraciones locomotoras evidenciadas aquí por menor tiempo de latencia sobre el rótaro. Al ver el presináptico acá, observamos que la microscopía electrónica, que hay una abundante cantidad de vesículas sinápticas en los ratones controles, sin embargo, se ve significativamente disminuido en los ratones knockout P75, así como en el número de acción activa y en el número de pool de vesículas para la liberación. Entonces, bueno, sugerimos que uno de los factores que pudiesen estar promoviendo estas alteraciones morfológicas en la estructura de la sinapsis neuromuscular, así como alteraciones musculares y locomotoras, sería entonces la disponibilidad de vesícula y con ella neurotransmisor. Entonces, para abordar este punto, lo que hicimos fue aumentar la disponibilidad del neurotransmisor, que es liberado por la motoneurona, y ese escindido, eliminado por la acetilcolinesterasa. Entonces, para poder aumentar la disponibilidad del neurotransmisor, inhibimos esta enzima con un fármaco, priostigmina, la cual se trataron estos ratones de forma subcutánea para inhibir a la enzima, y observamos que ratones controles P75 versus ratones que fueron tratados con el fármaco incrementan la fuerza muscular, así también como el potencial de acción compuesto muscular, que es una medida de funcionalidad de la sinapsis neuromuscular al estimular, en este caso, la médula, y luego medir la contracción muscular. Por lo tanto, concluimos que el receptor de neurotrofina P75 juega un rol esencial en la disponibilidad del neurotransmisor y en la organización de la sinapsis neuromuscular madura. Como mencioné anteriormente, también otros receptores y ligandos se expresan en la sinapsis neuromuscular en todos sus componentes, como por ejemplo el ligando BDNF y su receptor de neurotrofina TRAC-B, y así también en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, en neurona, BDNF se une a su receptor TRAC, y una de las vías por la cual promueve el crecimiento, memoria, aprendizaje y desarrollo neuronal es mediante la fosforilación, la inducción de la fosforilación del factor de transcripción CREF, que a su vez va a promover la expresión de genes que va a permitir la memoria y aprendizaje. Aquí es que recientemente el laboratorio patrocinante de este proyecto postdoctoral publica que también estaría BDNF-TRAC-B mediante la actividad transcripcional de CREF, modulando la diferenciación postsináptica mediante el crecimiento de las dendritas. Así, en estos cultivos de neuronas hipocampales, donde son incubadas con BDNF, vemos que promueven el branching dendrítico. Sin embargo, al transfectarla con una mutante no fosforilable de CREF, esta inducción mediada por BDNF es disminuida.
no va. Es decir, BDNF a través de CREF estarían regulando la arborización dendrítica en neuronas hipocampales. De ahí viene la segunda pregunta, gran pregunta. Bueno, entonces, ya que BDNF y TRAC-B se expresan en la unión neuromuscular, bueno, lo hará a través de CREF y estará regulando la arquitectura neuromuscular mediante CREF. De ahí viene entonces mi investigación postdoctoral, que fue un Fondesit adjudicado en el año 2019, cuya investigador patrocinante, la doctora Francisca Brockman, en la Universidad Andrés Bello en Santiago, y que realizamos en conjunto y se ejecuta acá en la Universidad de Concepción con el doctor Juan Pablo Enríquez. Entonces, este proyecto, esta investigación, quiere ver la activación de CREF dependiente de una señalización local de BDNF-TRAC-B que pudiese estar involucrada en la mantención y regeneración de la sinapsis neuromuscular. Entonces, para resolver si esto es viable, lo primero que hicimos fue, bueno, ver que en la literatura qué es lo que hay respecto a CREF y la unión neuromuscular. Es muy poco lo que se ha reportado en literatura. Se sabe que, por ejemplo, aquí cortes transversales del músculo, tanto tibial como músculo sóleo, donde aquí está la fibra muscular y en el borde de la fibra muscular se localizan los receptores de acetilcolina, en este caso aquí, y vemos que los núcleos adyacentes a los receptores al aparato postsináptico, llamados núcleos subsinápticos, son positivos para fosfocrep. Es decir, fosfocrep estaría localizada en los núcleos subsinápticos. Y al denervar tanto el músculo sóleo como el músculo tibial, hay una disminución de la fosforilación de CREP. Por lo tanto, podrá BDNF a través de TRAC-B inducir ahora la fosforilación de CREP en células musculares y en la unión neuromuscular. Para ver ello, utilizamos como modelo el músculo levator auris longus, que es un músculo plano que se localiza en la superficie de la cabeza del ratón y que es inervado por el nervio facial y que está caracterizado en el laboratorio tanto en su composición y marcaje presináptico de las células de Schwann terminal y de los receptores, de los agregados al receptor de acetilcolina, que es el aparato postsináptico. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿estarán fosforilados los núcleos subsinápticos para CREP? ¿Estará fosforilado CREP en estos núcleos subsinápticos en las uniones neuromusculares del músculo LAL? Para resolver esto, hicimos una tinción inmunistoquímica del músculo LAL, donde vemos la motoneurona en rojo, a los agregados o los pretzel en blanco, a DAPI en azul, y la marca positiva para fosfocrep en verde, donde observamos que hay marca positiva para fosfocrep tanto en un espacio extrasináptico como en la región de la sinapsis neuromuscular. Sin embargo, no podemos decir que esos núcleos son los subsinápticos, ya que esta unión neuromuscular presenta un tema aquí, que es que posee dos tipos de núcleos. Están los núcleos de las células de Schwann terminales, que se localizan por sobre el axón motor y que se localizan en la región entonces de la unión neuromuscular. Y los núcleos que están por el plano muscular, que son los núcleos subsinápticos. Para resolver a qué pool de núcleos pertenece esta marca positiva para la fosforilación de CREP, utilizamos el procesamiento de imágenes mediante IMARIS del Centro de Microscopía Avanzada CMA. Y observamos que en el mismo plano de esta inmuno, observamos a DAPI, la marca de los núcleos, sobre el terminal, la motoneurona, que son los núcleos correspondientes a las células de Schwann, y que al parecer no estarían positivos para la marca de fosfocrep. Entonces rotamos la imagen en 180 grados, y esto visto desde un plano muscular, observamos a los núcleos positivos para fosfocrep que corresponden a los núcleos subsinápticos. Es decir, CREP es activo en los núcleos subsinápticos de la unión neuromuscular en el músculo LAL. Para ver si esta fosforilación es dependiente de la inervación por parte de la motoneurona y cómo se comporta entonces la fosforilación en denervación, hicimos experimentos de ensayos de
denervación y regeneración axonal. Para ello se utiliza el procedimiento de aplastamiento del nervio, que está altamente caracterizado en el laboratorio. A los 5 días posteriores al aplastamiento del nervio, el axón se retrae, y ya a los 9 días, 8 días, el axón recontacta las estructuras postsinápticas. Entonces, ¿qué pasa con CREF? En una situación control, entonces, está la motoneurona inervando los aparatos postsinápticos y los núcleos positivos para fosfo-CREF subsinápticos. Luego de denervar por aplastamiento, el axón se retrae y ante la ausencia de la motoneurona disminuye la fosforilación de CREF en los núcleos subsinápticos, que luego incrementa nuevamente cuando el axón recontacta las estructuras postsinápticas, cuantificado en este gráfico. Por lo tanto, la fosforilación de CREF es dependiente de la motoneurona en los núcleos subsinápticos, sugiriendo también un signaling local en esta región del músculo, en la región de la sinapsis neuromuscular. Entonces, bueno, el modelo que nosotros hipotetizamos en este proyecto es que el BDNF que se localiza en el espacio sináptico pueda unirse al receptor de neurotrofina TRAC-B de la membrana muscular y inducir la fosforilación de CREF en los núcleos subsinápticos. Ahora, para poder evaluar esto, lo que hicimos fue inhibir el CREF, como agregamos una mutante no fosforilable del factor de transcripción, una mutante que no puede fosforilarse CREF. Como lo hicimos a través de la electroporación mediante electrotransferencia de genes, donde uno permite expresar la proteína de interés, en este caso, por ejemplo, tomato, donde vemos la fibra en rojo, y nos permite analizar las uniones neuromusculares de las fibras que se encuentran electroporadas. Entonces, coelectroporamos esta mutante de CREF conjuntamente a tomato, donde esta mutante tiene un tag FLAG, que podemos verlo acá, positivo para FLAG y positivo para en el mismo lugar con tomato. Consecuentemente, a una disminución en la fosforilación de CREF, y analizamos tanto el componente presináptico como el componente postsináptico de la unión neuromuscular. ¿Cómo se hace eso? Se realizan tensiones inmunohistoquímicas, se realiza un stack en Z, y se analizan una por una cada una de las estructuras postsinápticas mediante análisis morfométrico. Sin embargo, hay estructuras postsinápticas que se encuentran en el plano y están de ladito, entonces por lo cual es necesario también hacer una reconstrucción 3D de cada una de estas estructuras postsinápticas para ir analizando una por uno, cada uno sus análisis morfométricos e ir clasificándolas. De esta forma, en los músculos controles que fueron electroporados con tomato, observamos principalmente dos estructuras que se espera fisiológicamente, que son fisiológicas, los pretzel y los pretzel que se encuentran un poco fragmentados, que son predominantes, como les mencioné, en los músculos de ratón electroporados con tomato. Sin embargo, cuando se electropora con esta mutante no fosforilable, aparecen estructuras patológicas, como son las desmanteladas y las fragmentadas difusas, un incremento significativo de estas estructuras patológicas, así como también de una tendencia a ver mayor fragmentación de los aparatos postsinápticos. Es decir, la inhibición de la actividad de CREF estaría provocando una desregulación en la estructura del aparato postsináptico. Otros análisis que hicimos de las estructuras fueron tanto el perímetro como el área, que no encontramos diferencia, y la inervación por parte del axón motor, medido por la aposición prehiposináptica, donde tampoco encontramos diferencia. Por lo tanto, CREF es requerido para la mantención de estos agregados de las estructuras de los receptores de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular. Ahora ya, teniendo en cuenta entonces que CREF regula la arquitectura del aparato postsináptico de la unión neuromuscular, ¿cómo lo puede hacer? Una de las vías, una de las posibilidades que hay es que esté alterando la dinámica de recambio o la estabilidad del receptor en la membrana muscular. Para ello, evaluamos esta posibilidad en análisis que están implementados en el laboratorio
donde tienen la particularidad de poder evaluar este recambio o esta estabilidad del receptor en membrana in vivo, en ratones vivos. Entonces, en una situación en el inicio, está la membrana muscular y están los receptores de acetilcolina en la membrana formando estos pretzels, pero también dentro de la fibra hay receptores intercelulares que posteriormente van a ser recambiados en la membrana. Entonces, se tiñe en una primera instancia con bungarotoxina de un solo color los receptores que están localizados en la membrana, y transcurrido un par de días, estos receptores, algunos van a ser endocitados y otros receptores nuevos van a ser incorporados a la membrana, que van a ser teñidos con un segundo pool de bungarotoxina de un segundo color. Entonces, la intensidad de la fluorescencia de ambas bungarotoxinas nos va a dar cuenta de la estabilidad del receptor en la membrana muscular. Esto ha sido caracterizado por un alumno de doctorado en el laboratorio, en el cual evaluó la diferencia entre los tiempos de agregación entre la bungarotoxina 1 y la bungarotoxina 2, y estableció que aproximadamente a los 7 días hay un similar intensidad de fluorescencia entre ambas bungarotoxinas, estableciendo que ese era el día óptimo para ver si había alguna diferencia, que cayera más rápido la bungarotoxina 1 o que aumentara la intensidad de fluorescencia de la bungarotoxina 2 porque hubiese mayor recambio y mayor velocidad de receptores que están incorporándose a la membrana. Es así entonces como electroporamos a los ratones en el músculo oral con esta mutante no fosforilable de CREB o control. 7 días después se le agregó subcutáneamente la bungarotoxina 1 y la diferencia de los 7 días a los 14 días la bungarotoxina 2. Entonces observamos que la relación entre la intensidad de fluorescencia 2 y la relación y 1 es mayor en los músculos electroporados con esta mutante. Es decir, que la intensidad de fluorescencia 2 es mayor, por lo cual hay un acelerado recambio de los receptores de acetilcolina en membrana y por lo tanto son más inestables. Por lo tanto, CREB es requerido para la estabilidad de los receptores de acetilcolina en la membrana muscular. Ahora, bueno, teniendo en consideración entonces que CREB afecta la morfología del aparato postsináptico y estaría alterando la estabilidad del receptor de membrana, quisimos ver qué pasa en una situación donde fisiológicamente los receptores de acetilcolina o los pretzels son inestables, que es en la denervación. Entonces, electroporamos nuevamente estos ratones con control o con esta mutante para CREB. Y 3 días después denervamos mediante aplazamiento del nervio, y 9 días después, donde hay, en el momento donde hay regeneración, analizamos estas estructuras. Observamos que en una situación de los músculos controles, frente a la denervación, principalmente se observan estructuras fisiológicas correspondientes a pretzel y a pretzel fragmentado. Sin embargo, cuando se electropora con esta esta mutante no fosforilable, hay una significativa disminución de la estructura de tipo pretzel versus un significativo aumento de esta estructura desmantelada o fragmentada difusa. Es decir, se exacerban estas alteraciones morfológicas frente a la denervación. También hay una tendencia a mantener estas estructuras más fragmentadas en los ratones que no tienen o que tienen disminuida la actividad de CREB. Por lo tanto, CREB juega un rol esencial en la organización estructural de la unión neuromuscular. Bueno, entonces teniendo en cuenta de que CREB está organizando la morfología, que estaría regulando la estabilidad y que estaría exacerbando, y eso se ve exacerbado en una condición de denervación, lo que hicimos fue evaluar, bueno, cómo podría regular esto, y eso en el campo del estudio de la unión neuromuscular lo que se hace es analizar las proteínas que mantienen anclado el receptor de acetilcolina en la membrana y que lo mantienen agregado. En este caso hicimos un análisis preliminar mediante Western blot, donde analizamos 2 de las principales proteínas, que son MASC y rapsina, que mantienen agregado el receptor de acetilcolina y que mantienen su estructura, y vemos que hay una tendencia a una disminución de estas proteínas en los músculos electroporados con esta mutante. Por lo tanto, esto es preliminar, aún me queda por corroborar, pero
esto estaría sugiriendo que la actividad transcripcional de CREP estaría regulando la expresión de proteínas como rapsina y más, y con ello regulando toda la arquitectura del aparato postsináptico, la unión neuromuscular. Un segundo punto entonces, habiendo dicho que entonces CREP efectivamente estaba en la sinapsis neuromuscular y que estaría jugando un rol, es ver si la inducción de la actividad de CREP, es decir, su fosforilación, es mediada por neurotrofinas, es mediada por BDNF y TRACB. Entonces, lo primero que hicimos fue ver si en músculo BDNF es capaz de inducir la fosforilación de CREP. Para ello, utilizamos cultivos primarios de músculo gastrocnemio, que fue extraído de sus células satélites, sembrado y luego diferenciado a formar estos miotubos, que son estas estructuras multinucleadas. Vemos en rojo acá la bungarotoxina, donde forman agregados del receptor de acetilcolina de forma aneural, los núcleos en blanco y la marca para fosfocrep en verde. Luego de 30 minutos de tratamiento con BDNF, observamos un incremento en la fosforilación de CREP, que luego es disminuida a los 60 minutos. Es decir, BDNF es capaz de inducir la fosforilación de CREP en células musculares. También esto demostrado mediante Westenberg en una situación control, con los 30 minutos de BDNF, donde induce la fosforilación de CREP, y en su control positivo por SCORE. Por lo tanto, BDNF induce la fosforilación de CREP en células musculares. Para luego ver si esta inducción de BDNF es mediada por actividad del receptor de neurotrofinas TRACB, lo que hicimos fue ahora inhibir TRACB. ¿Cómo? Primero, en cultivos celulares, agregando a K252A, un inhibidor de tirosina quinasa, el cual previo al tratamiento con BDNF. Entonces, en una situación control está fosfocrep, en una situación control y luego agregar BDNF, induce la fosforilación de CREP, pero al inhibir el receptor y luego agregar BDNF, no está provocando esa fosforilación de CREP. Sugiriendo entonces que BDNF mediante TRACB estaría induciendo la fosforilación de CREP y activando a CREP en el músculo. Ahora, para profundizar en ese punto y ser más específico, lo que hicimos fue inhibir TRACB específicamente. ¿Cómo? A través de la utilización de un ratón Nokin para TRACB. Este ratón tiene una mutación en el receptor TRACB en el sitio de unión ATP, que mediante la adición de un fármaco permite la inhibición química del receptor, ya que el fármaco se une al receptor TRACB, a la mutación, provoca un cambio conformacional y este es incapaz de unirse luego a ATP. Por lo tanto, el receptor TRACB queda no funcional. Entonces utilizamos este ratón Nokin para TRACB en cultivos in vitro, donde a estos ratones nuevamente, mediante el músculo gastrocnemio, se les trajo las células satélite y se hicieron los cultivos primarios de estos ratones. Y observamos aquí en una situación control, donde se fueron incubados estos ratones, estos cultivos, perdón, con 2 horas, 4 horas o 24 horas de MCO, y luego se le agregó BDNF y observamos a TRACB y a fosfoTRACB, donde está la fosforilación de TRACB. Sin embargo, al agregar luego este fármaco que inhibe químicamente al receptor TRACB por 2 horas y luego BDNF, observamos por 2 horas la inhibición de la fosforilación de TRACB, 4 horas ligeramente también inhibido y a las 24 horas recién empieza a incrementar un poco la fosforilación. También revertimos esta inhibición ahora mediante 4 horas de incubación con la droga que lo inhibe químicamente, y luego 24 horas de lavado con medio de cultivo, donde revertimos esta inhibición y nuevamente vuelve a fosforilarse el receptor. Quisimos ver esto también en una aproximación in vivo, donde quisimos inhibir TRACB de forma sistémica, como lo hicimos mediante ahora la adición de este fármaco en agua, y les dimos de beber por 11 días agua con este fármaco. Y observamos en extractos musculares de diafragma, exclusivamente de la región sináptica del músculo diafragma, donde están las uniones neuromusculares. Y vimos que hay una disminución en la fosforilación del CREP en los ratones tratados entonces con el NMPP1. Hasta aquí
tanto en condición in vitro como en condición in vivo, podemos concluir en el fondo de que no funciona el ratón y la inhibición de la actividad TrkB. Pero la pregunta es qué pasa con la fosforilación de CREB. Bueno, en una situación in vitro, observamos que la fosforilación de CREB, mientras está fosforilado el receptor TrkB con los cultivos tratados con DMCO, se mantiene parejo. Sin embargo, al inhibir el receptor TrkB o al disminuir su fosforilación, se disminuye también la fosforilación de CREB, que incrementa la fosforilación de TrkB. Y en vivo, de igual forma, encontramos que hay una disminución de la fosforilación de CREB en estos extractos sinápticos de músculo diafragma. Por lo tanto, BDNF-TrkB estaría induciendo la actividad de CREB tanto en células musculares como in vivo. En colaboración también con un estudiante de doctorado, estamos analizando la estructura de la unión neuromuscular de estos ratones que fueron tratados inhibidos de su actividad TrkB, de estos knock-in, y observamos que hay una tendencia a ver mayor fragmentación de los aparatos postsinápticos, así como polinervación, es decir, más de una acción motora estaría contactando estas estructuras postsinápticas, lo cual es característico de uniones neuromusculares que son dañadas o patológicas en condiciones afectadas, y que se encuentran en estos momentos cuantificando. Por lo tanto, entonces, está la motoneurona, el BDNF que está en el espacio intrasináptico, se une al receptor TrkB que está en la membrana del músculo e induce la fosforilación de CREB y con ello su actividad en los núcleos subsinápticos. La actividad transcripcional de CREB, a su vez, va a regular la organización estructural del aparato postsináptico de la unión neuromuscular, es decir, de los pretzel, y con ello regulando la arquitectura de la unión neuromuscular. Bueno, esos son los datos más o menos que les quiero mostrar en lo que respecta a mi investigación postdoctoral. También en la misma línea del análisis de la neurotrofina en la unión neuromuscular, quisiera compartir con ustedes algunos datos de la tesis de un estudiante de bioquímica, de Sebastián, en la cual soy su co-guía no oficial de tesis, en la cual estamos caracterizando ahora el ratón knockout para P75, pero durante el envejecimiento, lo que torna particular relevancia, ya que en diversos tejidos incrementa P75 durante el envejecimiento, y se ha visto también asociado a diversas patologías que están asociadas al envejecimiento. Los resultados que tenemos hasta el momento indican de que ratones wild type envejecidos versus ratones knockout P75 envejecidos, se exacerba la debilidad muscular, es decir, hay una disminución de la fuerza muscular medido en este test de soporte de cadena, donde el ratón es desafiado a sostener pesos crecientes. A su vez, de atrofia muscular medido por un marcador molecular de atrofia en extractos musculares, y las estructuras postsinápticas mantienen esta tendencia a ser de menor complejidad, al igual que los ratones adultos, donde en el envejecimiento hay un incremento en las estructuras de una apertura del knockout P75 en desmedro de una disminución de las que son con múltiples aperturas y más complejas. Así también del área de los receptores, de los agregados, así como del perímetro, es decir, son más pequeños. También hemos hecho experimentos para medir estabilidad del receptor en membrana, y observamos que los ratones wild type, la bungaretoxina 1 y la bungaretoxina 2, que son medidos con 7 días de diferencia, vemos que hay una similar intensidad de fluorescencia entre ambas bungaretoxinas, lo que da cuenta de que hay un recambio constante y estable del receptor de aceticolina membrana. Sin embargo, en los ratones envejecidos, knockout P75, la señal de la bungaretoxina 2 es incrementada, es decir, hay una aceleración del recambio del receptor en membrana, lo que se diferencia de
de los que encontramos en ratones adultos, ya que ahí no habían desestabilización o alteración en la dinámica del receptor, pero ya han envejecido. Esto sí sucede. Por lo tanto, estos resultados también indican que la ausencia del otro receptor, que es P75, también altera la morfología de la unión neuromuscular y incrementa alteraciones musculares propias del envejecimiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Voy a dejar de compartir acá tu presentación. Eliminar el destacado. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios sobre la investigación, los datos que nos ha mostrado Viviana, así que pueden dejarlas por el chat, también levantar la mano y yo voy moderando acá. Así que, profe Roxana. Sí, Vivi, muchas felicitaciones por el trabajo que estás desarrollando en tu postdoctorado y también en tu rol como tutora para el alumno, ¿cierto?, tesista con el cual estás trabajando en el último proyecto que nos comentaba. Sí, tengo algunas dudas en relación específicamente con tu proyecto de postdoctorado, en relación a la expresión del receptor de TRAC en la membrana del músculo. Mi pregunta es si también en la membrana del músculo está presente el receptor de P75NTR o es solo TRAC. Ambos. Ambos. Porque, sí, porque tú sabes, P75, ¿cierto?, responde a todas las neurotrofinas, incluidas BNDF. Entonces aquí tú no estás mencionando nada con respecto a la posibilidad de que P75 también pueda estar teniendo algún rol en la activación de CREB como factor de transcripción activado. ¿Han hecho algo al respecto o están completamente como ignorando eso? No he cruzado las dos cosas aún. La verdad es que una cosa es la caracterización del P75 envejecido. El P75 se expresa en los tres componentes de la unión neuromuscular, al igual que el TRAC-B y el BDNF. Lo de TRAC-B y BDNF en CREB lo seguimos en ese orden porque es lo que se sabe en el sistema nervioso central. Entonces, por eso quisimos ver si había en unión neuromuscular y en músculo, que la verdad no sabía nada, ni siquiera que neurotrofina activara CREB en músculo. Pero, claro, puede ser, tendría que ver... O sea, yo creo que igual sería bueno testear, digamos, esa posibilidad, porque como están los dos receptores y los dos responden al mismo ligando, más que nada a ver si hay quizás algo combinado, y además que P75 además es un correceptor con TRAC, entonces ahí tú tienes... Sí, muchas gracias, voy a ver fosforilación de CREB entonces los P75, eso sería interesante. Yo creo que igual podría ser. Lo otro es que, claro, damos el salto, ¿cierto?, de este receptor en membrana, y después tú me hablas de CREB fosforilado. Y estamos, de acuerdo a la presentación, es como que, no sé, TRAC, que sabemos que es un receptor tirosina quinasa, y vemos al factor de transcripción fosforilado, pero yo creo que aquí deben haber quizás vías de señalización entre TRAC-P, en este caso, o P75 si fuera el caso, y la activación del factor de transcripción. Tú no mencionaste nada tampoco en relación a quizás cambios en la localización de CREB, de citoplasma núcleo o algo por el estilo. ¿Ocurre o no? No hemos visto nada, no hemos visto, tendría que ver en CREB, claro, sí, no he visto en monos para CREB, como para ver si puede ser un extracto diferencial ahí, claro. Claro. Sí, y sí, respecto a la vía de señalización, pucha, hay de todo, ahí hay un mundo, pues está la fosfolipasa C, la KT, la ERK, y todas ellas, al menos en neuronas, pueden inducir la fosforilación de CREB. Yo, ¿cómo abordar ese punto? La verdad es que lo tenía pensado hacer mediante inhibición de ERK en músculo, en cultivo. Eso quería ver si me provocaba alguna, induciéndolo con BDNF, alguna disminución en la fosforilación de CREB. Sí, yo creo De esa que forma, ver si al menos es BDNF, TRAC-B, ERK. Claro. Eso. Sí, exacto. Y lo último es, tú nos mostraste un western, pero claro, estamos pensando en ciertos cambios transcripcionales mediados por FOSFO-CREB, y en ese sentido, tú aparentemente nos muestras que podrían haber cambios en los niveles de expresión a nivel proteico, ¿cierto?, de MuSK y rapsina.
La pregunta es si tú indagaste si estos dos genes, digamos, en sus promotores, tienen sitios de unión a CREP. Sí, no he indagado en eso aún, pero sí lo tenemos pensado hacer. Como digo, esos son ensayos muy preliminares. Quiero aumentar los genes para estar más segura de que pueda efectivamente baja los niveles de proteína, pero también hay que tener en consideración que CREP, como es un máster factor de transcripción, promueve la expresión de otros factores de transcripción temprano, y después ellos la expresión de otros genes tardíos. Entonces, aun cuando no tenga los sitios de unión a CREP, rapsina y más, no significa que por los segundos factores de transcripción que pueda promover CREP puedan estar regulando también su expresión. Claro, ahí bueno, ahí tú te vas a entretener, vas a indagar, digamos, esa parte. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, Lili. profe. De nada. Tenemos tiempo para más preguntas. Si alguien más tiene... Hay estudiantes de pregrado hoy día, posgrado, también pueden hacer consulta en relación a la trayectoria académica, como lo vimos en la charla de la doctora Lorena Armijo, que nos comentó sobre su experiencia de cómo fue su investigación en doctorado y también cómo ha sido su experiencia en la investigación postdoctoral en cuanto al quehacer científico en ese estadio. Por aquí, por el chat, ¿o alguien más? Vamos. Por acá la profe Romina. Viviana, a propósito del rol en enfermedades neuromusculares, me imagino que también tienes antecedentes del rol de BDNF en otras enfermedades, me refiero a enfermedades neurodegenerativas. ¿Compartes algún tipo de pregunta en relación a yo tengo más experiencia en las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y algunos trastornos de salud mental. El BDNF se ha involucrado con muchos tipos de trastornos por su rol en la neuroplasticidad. Entonces, mi pregunta va enfocada un poco a si sabes algo en relación al rol del BDNF en términos de variantes genéticas que pudieran estar afectando y finalmente, de alguna forma, el tráfico de BDNF pudiera estar también influyendo en la patología propiamente tal de este tipo de trastornos. A ver, BDNF, bueno, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y eso, se ha visto que como disminuye BDNF, la expresión de BDNF. Ujú. Ahora, particularmente en enfermedad neurodegenerativa asociada a la unión neuromuscular, como es el ALS, Ujú. hay una desregulación completa también de la expresión de la neurotrofina, tanto el receptor TrkB como de su variante endógena trunca, que es el TrkB T.1, que es como un autorregulador de la vía de señalización, así también como del propio BDNF. O sea, disminuyen y ha sido también utilizado como target terapéutico, estrategia terapéutica para poder como devolverle el BDNF a esta sinapsis neuromuscular para poder regenerarse, así, o sea, en verdad mantenerse más estable por más tiempo, que no se pierda el contacto del axón motor con la fibra muscular esquelética, que finalmente es lo que pasa en los pacientes con ALS. Ahora, por lo mismo también la neurotrofina, el mismo P75 también ha sido utilizado como brancoterapéutico, ya que como tiene un rol apoptótico, lo quieren tratar de eliminar, tanto de la ALS como también de otras enfermedades neurodegenerativas. Y ahí viene mi contribución un poco con el doctorado, de decir que en la sinapsis neuromuscular adulta, si bien, claro, tiene un rol apoptótico y eso es requerida su expresión de forma equilibrada, así como también los datos que estamos encontrando con Sebastián en el envejecimiento, que si lo sacamos, la unión neuromuscular se derrumbe y tenemos alteraciones motores, musculares y neuromusculares graves. Bien.
¿Y alguna aplicación, o más que aplicación, sino que si bien es cierto tu caracterización es más bien molecular, has pensado acercarte algo a- a pacientes? No sé, me imagino. Oh, me encantaría, si se puede, súper. Sí, Me encantaría. buenísimo sería, buenísimo. Sí, buenísimo sería. Sí, Bien, bueno, ahí hay que ver, pues más adelante, si se puede con todas las cosas bioéticas y el acceso a muestras y todo eso, se puede, sería fabuloso. Siempre fabuloso. fabuloso. No me cabe duda. A lo mejor el profesor Juan Pablo Herrera por ahí te podría ayudar. Juan Pablo Enrique, perdón, no Herrera. Sí. Gracias. Gracias, profesora. Tenemos los últimos minutos ahí. Parece que se prepara al lado de la cancha el profesor Juan Pablo Enrique para... No, tenemos algunos planes con eso. A lo mejor podrías contar como las proyecciones de este tipo de estudio, Vivi. O sea, porque tú estás terminando tu postdoc. Yo creo que buena parte de la gracia de estos seminarios, que me parece fantástico que se estén organizando en la facultad, es que ustedes están en la parte final de la parte formativa de la carrera y como hay una proyección. Entonces, a lo mejor podría referirte a eso, si no hay, a menos que haya más preguntas específicas de tu investigación. Me parece interesante compartir un poco lo que te preguntaba Romy, ¿no? Como si tuvieras que elegir ahora una línea o continuar esta línea, como qué tipo de cosas te interesaría responder de las que se pueden hacer, digamos, ¿cierto? Eso Sí. me parece interesante conversarlo en este espacio de facultad, digamos, donde, como bien dijo Sergio, estudiantes de pre, de post, colegas, niños. Pegar un salto luego después del término del postdoctorado. Claro, en función de la relevancia de los aportes que has hecho un poco. Sí, bueno, claro, después del postdoc viene el inicio. Viene tratar de seguir una línea de investigación propia. Me gustaría continuar con las neurotrofinas como modelo inicial, la sinapsis neuromuscular, ver, por ejemplo, qué pasa con el sistema simpático, la sinapsis neuromuscular, si están involucradas las neurotrofinas. Recientemente han habido bastantes estudios al respecto, que aparecen otros componentes celulares, aparte de estos tres que ya mencioné, que pudiesen estar alterando esta sinapsis y que pudiesen también estar involucrados en las diversas patologías. Y sin lugar a dudas, por supuesto, pucha, si siempre se puede tener acceso a pacientes, fantástico. Ahora estamos viendo la posibilidad de poder tener acceso a algunas muestras humanas del músculo y con ello ver, por ejemplo, cómo se expresan estas neurotrofinas en músculo y como para partir por ahí. Es una opción que está. Así que eso. Gracias, Viviana. Ya estando en el tiempo, y si hay algún último comentario, agradecimiento para la expositora o pregunta. Yo quisiera agradecer a los organizadores por esta oportunidad de también visibilizar a los investigadores postdoctorales, porque la verdad que somos como un círculo que no somos ni académicos, ni estudiantes, ni nada, entonces para poder mostrar nuestro trabajo, esto es de suma y vital importancia. Así que muchas gracias a los organizadores y también por incluirme dentro de esta malla de expositores sin ser necesariamente, digamos, de la UDEC. Pero así que eso, muchas gracias. Y muchas gracias a todos que nos tomaron el tiempo de escucharme hoy día a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Vivi. En realidad yo creo que tú eres de la UDEC, independiente que estés haciendo este postdoc, ¿cierto? Amarrado allá con la Andrés Bello, yo creo que tu corazón está con esta universidad, que es tu alma mater. Y bueno, la verdad que estamos nosotros como Dirección de Investigación muy, muy contentos de la participación de postdoctorales en estas sesiones de ciencia. Consideramos que es relevante conocer, digamos, qué es lo que se está haciendo a ese nivel en nuestra facultad, y la idea es tratar de potenciar esto
también con el fin de traer ciertos futuros personas que también quieran hacer postdoctorado en otros laboratorios de nuestra universidad. Así que vamos a tratar de seguir con esto y que ojalá se entusiasmen, ¿cierto?, los actuales postdoctorales de la facultad, porque como docentes, nosotros también académicos, es importante para nosotros saber qué es lo que hacen, ver futuras colaboraciones, y también, digamos, los intereses a los cuales ustedes quieren seguir después como en sus líneas independientes de investigación. Así que muy agradecida y en lo personal me pareció muy, muy interesante los dos proyectos en los que estás trabajando actualmente, Vivi, así que los mejores deseos para ti y es bueno saber que ya estás pronta a terminar, así que suerte para lo que viene, la tercera etapa. Sí. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Bueno, a nombre también de la Dirección de Investigación, yo creo que tú lo acabas de mencionar, dijiste, los postdoctorados no somos académicos todavía, estamos en transición en esa etapa, pero son tremendamente relevantes los aportes de los postdoctorados y por lo tanto conocer en qué están y cómo se proyectan también es importante por justamente lo que decía Roxana, las redes de colaboración y los estudiantes que se han formado, sobre todo acá en la Universidad de Concepción. La idea es que a pesar de que salgan y está bien y hagan su vida probablemente a lo mejor en otras universidades, que no pierdan, digamos, el vínculo con la Universidad de Concepción y eventualmente con extender esas redes de apoyo y de colaboración y que las puedan mantener y se puedan fortalecer. Así que te damos las gracias por participar y por seguir, digamos, conectada y ojalá pueda concretarse lo que decía el profesor Enrique, que me parece muy importante, buscar luego la independencia con una línea de investigación propia y no tiene por qué cambiar absolutamente de tema, pero sí ya enfocada en tus propios intereses. Así que felicidades y ojalá la mejor de las suertes para que puedas terminar luego esta etapa y continúes con la que viene. Muchas gracias. Bueno, y al resto de todos los presentes, perdón, Sergio. No, que había ¿Preguntas? unos saludos a Viviana en relación a lo que expuso la profe Teresa Capriles. Dice que quedó todo muy claro y que no hay duda, entonces ahí agradece también Neri, Ricardo Fuentes. Así que en ese sentido, y también recordarles que en este contexto de las exposiciones de los investigadores de postdoctorado, se están haciendo cafés virtuales junto a estudiantes de doctorado, donde invitamos a los investigadores postdoctorales a tener como unas sesiones más internas con ellos, como de mentoría, donde puedan hablar ya un poco más en confianza, como más tranquilo, donde se puedan resolver preguntas quizás de metodología o de cómo seguir un paso postular un proyecto de investigación postdoctoral. Así que Viviana, te dejamos invitada a participar y ser parte de este café virtual con los estudiantes de doctorado acá, así que, y eso lo gestionamos nosotros de manera interna, así que sería grato tenerte con nosotros en esta sesión. Así que ese era el comentario. Así que, profesora Romina, le dejo el... Bueno, para cerrar ya la jornada, darte las gracias, Sergio, a ti, Viviana, nuevamente, y a todos los presentes por conectarse, por estar, digamos, todavía interesados en lo que hacen otros colegas. Me parece sumamente importante que a pesar de la pandemia y de la virtualización de todas las actividades, no perdamos el contacto. Y nada, Viviana, ojalá podamos seguir también, como dice Sergio, puedas participar en estos cafés virtuales y podamos seguir en contacto. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias por Chao, muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. 2 semanas. 2 semanas más. Felicidades, Vivi.